Aho, iaho, aho, iaho. Durante la investigación que realicé para el video sobre los anuncios de los negocios de los ancestros caribeños durante la primera mitad del siglo XX, también encontré algunos para los ancestros chinos. Pueden buscar en el link que está en la descripción para el video sobre los ancestros afrocaribeños. El objetivo de este video es el de visibilizar algunos de los negocios de los ancestros chinos, quienes forman parte de nuestra historia costarricense a partir de la primera mitad del siglo XX. Wendy Bermúdez Valverde informa que los primeros chinos llegan a Costa Rica a mediados del siglo XIX. Llegaron para laborar en trabajos domésticos, comerciales, labores agrícolas y la construcción del ferrocarril. Lai Sai Akon, y mis disculpas de este punto en adelante por las pronunciaciones de estos nombres, nos dice que un primer grupo de 32 inmigrantes chinos llegan a Costa Rica por el puerto de Punta Arenas el 22 de marzo de 1855 y el 18 de diciembre de ese mismo año llegan 45 más. De acuerdo con Lucy Cohen, desde Macao fueron reclutados 685 chinos con un contrato por 8 años para trabajos en el ferrocarril en Costa Rica. Llegaron a Costa Rica el 30 de enero de 1873, 653 chinos. En el periódico El Ferrocarril del 8 de febrero de 1873, confirma que fueron 654 chinos quienes llegaron en enero de 1873. Según el censo de población de la primera mitad del siglo XX, en 1950, habían 933 chinos, representando 0.12% de la población costarricense. Según las fuentes primarias, llegaron algunos chinos nacidos en Jamaica, quienes vivieron y abrieron negocios en la ciudad de Limón. Eso no es de sorprender porque habían muchos chinos viviendo en las islas del Caribe durante el siglo XIX. Kingston Gleaner, en su apartado de Jamaicans Dead in Costa Rica, el 12 de marzo de 1962, menciona la muerte del comerciante jamaicano Sam Lee Foote, residiendo en la ciudad de Limón por varios años, y la muerte de Arthur Lee Wong el 3 de agosto de 1962, también comerciante junto con su hermano, ambos residentes en la ciudad de Limón. Les dejo dos fuentes más que pueden consultar, entre otras. Ahora los hallazgos encontrados en la hemeroteca. El primero que encontré a principios del siglo XX en el periódico puntarenense El Pacífico el martes 19 de febrero de 1907 es el negocio de Man Chong-Sing y compañía, que me confundió un poquito porque no estoy segura si Man Chong-Sing era japonés o solo la mercadería que estaba trayendo de Japón. El negocio de Man Chong-Sing estuvo en operaciones al menos por una década. De acuerdo con la hemeroteca, este periódico del Pacífico, el sábado 30 de diciembre de 1911, nos indica que inclusive tuvo un gerente que se llamaba José Apuy. Y el último que encontré, no quiere decir que sea el último que estuviera por ahí, pero el último que encontré
En el Pacífico, el 29 de junio de 1917, donde continúan advertising el negocio de Munchausen y compañía. En el Correo del Pacífico, el 22 de agosto de 1909, Carlos Lee le avisa al comercio que va a dejar al señor Carlos Ahon a cargo de sus negocios en Paquera y Golfo Dulce. En el Heraldo del Atlántico, el lunes 3 de julio, vemos un anuncio para la cantina El Caballo Blanco y el dueño es Salomón G. Wu. En el mismo periodo y la misma fecha tenemos la tienda de abarrotes de Juan José León. En el Heraldo del Atlántico, el 3 de julio de 1911, en la página 1, el señor Alejandro León le está avisando al público en general que abrió un nuevo establecimiento con el nombre El Toro. Interesantemente, en la página 8 aparece el mismo aviso, pero en el idioma inglés. En el Heraldo del Atlántico, el 25 de marzo de 1912, notamos que el señor Salomón G. Wu todavía mantiene su cantina El Caballo Blanco en la provincia de Limón. En el Heraldo del Atlántico, el lunes 3 de agosto de 1914, vemos al señor Emanuel Hu anunciando sus abarrotes, vinos y licores en la provincia de Limón. En La Voz del Atlántico, el 14 de julio de 1934, vemos un anuncio para El Caballo Blanco, pero esta vez no es el señor Ji Wu, sino Felipe Wing Ching. En el Pacífico, el 2 de marzo de 1934, vemos el almacén Kwon Tai Chong, que está bajo la gerencia de Manuel Lee Sánchez Cheng. En La Voz del Atlántico, el 14 de julio de 1934, vemos el anuncio para el establecimiento de licores y abarrotes de Hop Lee Lung en Matina. En La Voz del Atlántico, el 21 de julio de 1934, vemos el anuncio del establecimiento del señor F. Rubén R. Ching en Estrada. En La Voz del Atlántico, el sábado 14 de diciembre de 1935, vemos al señor Salomón Ching Wee Lee anunciando su tienda de abarrotes y licores en Estrada de Limón. En La Voz del Atlántico del 14 de diciembre de 1935 también vemos al comerciante detallista José Achión N.G. advertising su negocio en la ciudad de Limón. En La Voz del Atlántico el 29 de agosto de 1936 notamos que todavía están abiertos los negocios de Salomón Ching Wee Lee en Estrada y el de Hop Lee Long en Matina. En La Voz del Atlántico el 29 de agosto de 1936 notamos el anuncio en Guásimo y Guapiles del negocio de Luis Hua Chong. En La Voz del Atlántico, el 29 de agosto de 1936, volvemos a ver un anuncio para El Caballo Blanco de Felipe Wing Ching. El primero lo habíamos visto en el año 1934. Al igual que el negocio de Hop Lee Long. En el periódico El Pacífico del 2 de marzo de 1939, vemos el anuncio para la gran panadería
del señor Juan Rafael Wong. En el periódico El Pacífico, el lunes 6 de marzo de 1939, vemos al señor José Kong anunciando que está vendiendo 3 máquinas para zapatería marca Singer. En la misma fecha, en el periódico El Pacífico, el lunes 6 de marzo de 1939, vemos el anuncio de colaboración entre el señor Don Gil Kong y el del Tac Hein Long, porque el señor Gil Kong parece que está utilizando el almacén de abarrotes de Mr. Long. En el periódico El Pacífico del 6 de septiembre de 1939, vemos en la página 3 anuncios de varios negocios de ancestros chinos. Ya hemos comentado o hemos demostrado el de Gil Kong, el de Rafael Wong y el de Kuo Tai Chung. Los nuevos que estamos viendo ahora es el Teatro Sun Yat-sen y la zapatería de José Kong. En La Voz del Atlántico, el 17 de marzo de 1945, vemos al señor Salomón Ching advertising en Estrada. También vemos en esta misma referencia el anuncio de José Acción NG, que vimos su anuncio en 1935. En el periódico El Atlántico del 3 de diciembre de 1945 vemos al señor Rubén Ching advertising sobre su pensión central que se encuentra en la ciudad de Limón, y pone los anuncios en los idiomas español e inglés. Con estos videos honramos a las y a los ancestros quienes emigraron a finales del siglo XIX a Costa Rica, inadvertidamente haciendo ciudadanos de este país a sus descendientes. Thanks for watching. Aho, Iyaho. Aho, Iyaho.